Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, el que levanta nuestra cabeza, Señor, y pone nuestros pies, Señor, como la de sierva, Señor, sobre las alturas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, tu fidelidad, Señor, tu verdad, Rey Santo, Señor. Y tú nos dices, Rey Santo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, nos dejaste una bitácora, Señor. Tú nos dejaste, Señor, bendito Dios, una bitácora para caminar por ella, Señor. Tú nos dejaste tu palabra, Señor, para que nosotros caminásemos por ella, Señor, y así, Señor, llegar nuevamente otra vez al Padre, Señor, y tener esa vida eterna, Señor, que tú, Señor, nos ofreciste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, que nos escogiste, Señor, nos hablaste, Señor, y nos enviaste, Señor, a esta tierra, Señor, bendito Rey, en la cual participamos de carne y sangre, Señor. Y como oveja perdida nos recogiste, nos encontraste, Señor, y pagaste, Señor, con tu vida, Señor, para ser rescatada, Rey. Para ser rescatada, Señor, esa oveja, Señor, pagaste un precio, Rey. Pero aún porque eres valioso, Señor. Somos valiosos para ti, Señor, como ovejas tuyas, Señor, para desarrollar ese propósito. Por eso diste, Señor, tu vida por nosotros, Señor, para volver a ti, Padre Santo, Señor, para desarrollar la obra para la cual tú, Señor, nos enviaste, Rey. Santo eres tú, Señor. Seguir el caminar contigo, Rey Santo, Señor. Y ser hallados justos, Señor. Y ser hallados, Señor, bendito Dios, bienaventurados, Señor. Ser hallados siervos fieles, Señor. Ser hallados dignos, Señor. Ser hallados aprobados, Señor. No avergonzarnos, Señor, bendito Rey, Señor. Ser hallado vestidos, Rey Santo, Señor. Oh, Rey, gracias te damos, Rey Santo, Señor. Porque tú eres bueno, Rey Santo, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te colocamos tu palabra, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, edificando, Señor. Porque en vano edifican los edificadores, Señor, si tú no edificas, Rey Santo, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. Y que seas tú, Rey Santo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Rey, fluyendo, Señor, bendito Dios, trayendo de nuevo, Señor, trayendo entendimiento, Señor, trayendo sabiduría, Señor, trayendo revelación, trayendo inteligencia, Señor, bendito Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que sea tu Santo Espíritu tomando el lugar, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a mirar acerca de las parábolas, de lo que el Señor nos habla de los últimos tiempos. Y habíamos estado hablando anteriormente sobre los galardones. Estábamos hablando de todo lo que el Señor nos daría, de aún las promesas, las coronas, de lo que el Señor ha prometido para nosotros. Y estábamos hablando que hay muchas cosas de las cuales nosotros ya estamos disfrutando de ellas, mis hermanos. Y lo podemos decir como la corona de la vida.
estamos disfrutando con esa corona. Y por eso nos hace una advertencia, que nadie quite tu corona, ¿sí? La debemos de cuidar. Igualmente los galardones que el Señor nos da y esas promesas. Hay muchas promesas, por ejemplo, de estar sentados en los lugares celestiales, de estar sentados juntamente con Cristo. Aquellas personas que han estado caminando ya en el Espíritu, han nacido del Espíritu, son personas que están en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya están viviendo esta promesa de Apocalipsis 3:5, mis hermanos. También igualmente de las vestiduras blancas. Todas estas promesas nosotros las podemos estar viviendo desde ahora, hermano. De estar en el reino, como lo dice el Señor, que el que nazca de nuevo puede ver el reino, pero el que nazca del agua y del Espíritu puede entrar al reino. Entonces, es estar viviendo en el reino, pero aún estando acá, mis hermanos. Entonces, el Señor nos habla de algunas parábolas para que nosotros las podamos tener en cuenta. Y, por ejemplo, habla sobre los labradores malvados en Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Nosotros podemos decir aleluya, mis hermanos, pero déjeme decirle que esta parábola, el Señor está hablando es directamente con el pueblo de Israel, ¿sí? Y a ellos estaba comisionado, porque el Señor primeramente, desde que Él llamó a Israel, Él quería que fuera una nación santa y una nación, un reino de sacerdotes. Oiga, que todos fueran sacerdotes para hacer esa obra en el mundo, mis hermanos, para hacer esa obra con todos los hombres, pero Israel falló. Entonces escogieron la tribu de Leví. La tribu de Leví a la final falló, mis hermanos, también. Entonces vino el Mesías, y por eso es que está diciendo aquí que dio su viña, ¿sí?, para que hicieran algo en esa viña, para que empezara la extensión del reino, ¿sí? Y edificó una torre y la arrendó a los labradores, o sea, al pueblo de Israel, para que hiciera esa obra. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos, o sea, a los profetas. Enviaron, y dice, mas los labradores tomaron a los siervos y los golpearon, y a otros tomaron y los apedrearon. Envió nuevos siervos más que los primeros,
e hicieron con ellos de la misma manera. Y dice después, finalmente envió a su Hijo, o sea, al Señor Jesucristo, diciendo, tendrán respeto con mi Hijo. ¿Sí? Mas los labradores, o sea, Israel, el pueblo de Israel, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, o sea, de Jerusalén, y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y mire que el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo, los judíos, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, o sea, la piedra angular que es Cristo Jesús, dice, ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, o sea, nosotros los gentiles, mis hermanos. Pero este es el punto, que también, así como el pueblo de Israel le fue quitada la viña y que desecharon la piedra, la cabeza de ángulo, asimismo a nosotros también nos pedirán cuentas, mis hermanos. Acordémonos de los talentos que el Señor entregó, 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, porque va a pedir cuentas. Entonces, mirando otra parábola, miramos Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí está hablando ya para su pueblo, el pueblo espiritual, mis hermanos. Aquí está hablando de nosotros. Y entonces el Señor está diciendo que el reino de los cielos, dice, no todo el que le diga Señor, Señor, podrán entrar al reino de los cielos. Recordemos que hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua, que es la obediencia a la palabra, y hay que nacer del Espíritu, que es la guianza del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que el Señor muestra esta parábola. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros pudiéramos ser guiados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que estos hijos de Dios, estos ministros de Dios, estos evangelistas de Dios, estos obreros de la viña, ¿sí?, hicieron lo que ellos quisieron, porque no hicieron la voluntad del Padre, mis hermanos, no fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que el Señor le dijo a Moisés, le dijo que le hablara a la roca. Él ya le había pegado a la roca y había brotado agua, pero el Señor le dijo, háblale a la roca y dará agua. Sin embargo, Moisés no hizo la voluntad de Dios, ¿sí? Y golpeó nuevamente la roca y de todos modos salió agua, ¿sí? Entonces es esto mismo. No están haciendo la voluntad del Padre, pero están profetizando en su nombre están echando fuera demonios y en su nombre están haciendo milagros, pero
no fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad del Padre. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos, ni tampoco vamos a enterrar el talento. Óigalo bien, no podemos enterrar el talento tampoco. Tenemos que reproducirlo, ¿sí? Y por eso es necesario el nacimiento del Espíritu Santo. El nacer del Espíritu es demasiadamente importante para ir siendo guiados. O sea, la persona que ha nacido del Espíritu, mis hermanos, esa persona entonces ha llevado la cruz, ha sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y ya ha muerto, ¿sí? Y el hombre viejo ya no tiene potestad sobre él, el pecado no tiene potestad sobre él. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces en Mateo capítulo 8, versículo 10, nos habla acerca del centurión que le pidió que el siervo de él, el criado de él, fuera sanado. Y él le habló sobre la autoridad de él como centurión y la autoridad que tenía Jesucristo, aún con su palabra. Entonces el Señor, al oír al centurión, le dijo, en el versículo 10 nos dice: Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, mis hermanos, que esta parábola nos están hablando, él está hablando de Israel que lo rechazó, ¿cierto? Y entonces está diciendo que el Señor se maravilla y dice que, os digo que aún en Israel no he hallado tanta fe, ¿sí? Como ese centurión, ese gentil, ¿sí? Y entonces el Señor dice que vendrán del oriente, o sea, del lado oriental, o sea, de Israel, porque Israel, por decirlo así, es el ombligo de la tierra. Entonces, de la parte oriental y de la parte occidental. Nosotros estamos en la parte occidental. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de Israel, o sea, los que lo rechazaron a él, en Juan 1:11 nos dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Aquí está, entonces está diciendo que más a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿por qué? Porque rechazaron al Señor. Nosotros entonces tenemos esa bendición del Señor, pero igualmente tenemos que dar el fruto, ¿sí? De esa viña, mis hermanos. Y dice que se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Es grandioso, hermanos, pero también es una responsabilidad para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, que fue comprada con precio de sangre. Y no olvidemos, mis hermanos, que Él también hizo llamados al pueblo de Israel. Y aún el Señor en Romanos nos habla que los dones y el llamado son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que cuando termine lo último del pueblo gentil, que el Señor tiene ese número de los gentiles, cuando haya entrado, se cerrará la puerta y el Señor empezará con su pueblo nuevamente, Israel. Porque Él dice que los dones y el llamado son irrevocables y a ellos se les hizo un llamado, mis hermanos. Nosotros tenemos otra parábola, la parábola de la fiesta de las bodas, en Mateo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los
enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mis hermanos, esto es un cronograma, hermano, de lo que ha acontecido y de lo que va a acontecer, ¿sí? Entonces, la fiesta de las bodas, ¿se acuerdan que el Señor estaba con sus discípulos y Juan el Bautista dijo que él estaba contento de oír al novio, de ver al novio con la novia y de oír lo que decía, hablaba el novio y decía: mi gozo está completo, ¿sí? Él era el amigo del novio. Y en Juan capítulo 3, versículo 29, nos habla de que su gozo estaba completado de ver el novio con la novia. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Eso era la cena de las bodas, mis hermanos. Pero ellos, todos los demás, pueblo de Israel, pueblo judío, no quiso ir a las bodas y cada uno sacó su disculpa, mis hermanos. Entonces le dijo a los siervos, o sea, a los discípulos que ya fueron apóstoles, y dice: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, o sea, los que rechazaron al Señor Jesús del pueblo judío. Y dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente, óigalo bien, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas, ¿sí? Las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas. O sea, entraron malos y buenos. Ahí nos dice la palabra, ¿sí? Entonces, queriendo decir que nosotros, cuando vamos a ser arrebatados, hermanos, van a ser arrebatados todos aquellos que están sellados, ¿sí, hermana? Pero así como dice allí, buenos y malos estaban todos vestidos. Todos sellados, todos sellados, están todos sellados. Y habían unos con vestiduras blancas, ¿sí? Para las bodas, o sea, como en Israel, para las bodas, ellos mismos costeaban los trajes de los invitados, que es lo que el Señor nos da, el traje, ¿sí? La vestidura blanca. Pero entonces aquí, cuando dice que entró el padre de familia, ¿sí? Y vio a los convidados y uno no estaba vestido de bodas, queriendo decir que es el tribunal de Cristo, donde se va a hacer el juicio para las coronas, para los galardones y para los que no hicieron la voluntad de Dios, como aquel que estábamos leyendo ahora en Mateo 7, 21, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces aquí está hablando de aquellos que se convidaron y todo ello, pero ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios y no fueron vestidos con vestido de bodas. Entonces los hacen a un lado,
porque dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Óigalo bien, hermanos, no están diciendo que échelos al lago de fuego, ¿sí? Sino a las tinieblas de afuera, ¿sí? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, o sea, eran sellados, ¿sí? Estaban sellados con el Espíritu Santo, pero hicieron lo que ellos quisieron hacer, ¿sí? Entonces, aquí vemos en Mateo 24 otra parábola. En esta parábola se está hablando acerca de la venida del Hijo de Dios, o sea, de Cristo Jesús, y nos dice en el versículo 42. Pastor, y por eso es que dice que maldito el que hace la obra negligentemente, ¿no? Sí, ahí en Jeremías, mi hermana, allí en Jeremías capítulo 48, versículo 10 nos dice: Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Yahvé, y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Eso es. Entonces, cuando se hace la obra de Dios indolentemente, hermano, que también quiere decir en la Biblia internacional, dice que de apariencia, o sea, maldito el varón que hiciere por apariencia la obra de Yahvé, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. Pastor, ¿cómo así? Y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Sí, mi hermana, nosotros podemos ver cuando este rey Barak contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel y no lo pudo hacer. Entonces él le dijo, envíale moabitas para que las lleven en pos de los dioses, y así el Señor se indigna y bueno, se los destruye a ellos, tal cual, así fue. Y entonces estaba la indignación del Señor sobre el campamento. Entonces Fines y los levitas, los sacerdotes, tomaron las espadas y empezaron a matar los mismos hijos de Israel, los mismos familia de ellos, por decirlo así, los que estaban haciendo tal cosa, y entonces mataron a una moabita y a un príncipe de los hijos de Israel, y ahí se detuvo la ira de Dios. Ahí se detuvo. Entonces dice, esa muerte que fue hecha por un sacerdote por Fines, allí hizo expiación el Señor. Entonces es como eso, ¿sí? De lo que dice el Señor, de que maldito el que detuviere de la sangre su espada. En estos tiempos, mis hermanos, sería la pregunta entonces, ¿cómo nosotros podemos no detener la espada, ¿sí? Sino que utilizar la espada, ¿sí? Sobre la sangre, ¿sí? Y entonces nosotros podemos entender cuando nosotros estamos estorbando el pecado, mis hermanos, de los mismos hijos de Dios, ¿sí? Allí estamos utilizando la espada, la palabra de Dios, que estamos hablándole a ellos para que no venga cosas mayores. Entonces allí nosotros no somos malditos. ¿Recuerdan el hijo de Elí y sus hijos? Elí no hizo esa parte, no corrigió a sus hijos, y vino la muerte para él y vino la muerte para los hijos. Entonces nosotros debemos de estorbar el pecado, hermanos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no debe de abstenerse de hablar acerca del pecado. Mis hermanos, entonces miremos Lucas capítulo 12, versículo 44. Versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles,
aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mis hermanos, esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta para aquellos varones que conocen y el Señor les ha revelado la obra que deben de hacer, pero sin embargo no la están haciendo, mis hermanos. Es importante que entienda, porque el Señor está diciendo aquí a aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y más aún está diciendo, hermano, que vendrá su Señor a aquel hombre que diciendo que el Señor se tarda en venir y comenzando a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Esto es una vida, mis hermanos. Esto es un siervo que está bajo la casa del Señor, mis hermanos. Esto tiene que ver con los ministros, mis hermanos. Y el embriagarse, mis hermanos, tiene que ver con lo de no ser sobrio. El Señor nos habla, sed sobrios, ¿sí? Y aquí el embriagarse es lo contrario. Entonces no estar con sus sentidos espirituales despiertos, no estar atento, no estar velando, no estar orando, mis hermanos. Entonces, hermano, es bien importante que entendamos lo que el Señor nos está hablando acerca de su venida y realmente está muy cerca la venida del Señor, hermanos, está muy cerca porque cada vez las cosas que se están dando para la posesión del anticristo, hermano, cada vez están más cerca, hermanos. Todo esto de la pandemia es una obra, una jugada, hermano, que se le ha hecho al pueblo de Dios, mis hermanos. El mundo cree toda la mentira que están hablando, mis hermanos, pero el pueblo de Dios debe despertar, hermanos. El pueblo de Dios debe de estar despierto y de no dejar de estar dormido en su carnalidad, mis hermanos. El estar dormido es estar en la carnalidad, estar en todo lo carnal, hermano, y por eso es que el Señor dice que el padre de familia, si supiera a qué horas viene el Señor, pues estaría, hermano, velando. Dice aquí, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros esperad, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces es muy importante, mi hermano, que nosotros tengamos en cuenta de, como siervos de Dios, estar dando el alimento al tiempo. Y aquí el Señor dice, bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces es importante, hermano, que estar despierto, hermano, estar despierto espiritualmente y estar despierto ante todo lo que está pasando en el mundo en estos tiempos de supuestamente pandemia, hermano, y que están colocando todos sus decretos, están colocando todas las cosas, hermano. Mire que ya están hablando de la nueva cédula con el microchip. Entonces esto está avanzando, están colocando las antenas 5G, están haciendo todo, están haciendo la moneda electrónica, el Bitcoin. Hace rato está el Bitcoin, pero Japón va a sacar su moneda y ya la sacó más bien, pero la va a internacionalizar ya, hermanos. Entonces debemos de estar velando y debemos de estar orando y debemos de estar despiertos a lo que está pasando en el mundo y despiertos espiritualmente, hermanos, de lo que el Señor también está haciendo, mis hermanos. No nos olvidemos del derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, hermanos, y que el Señor dice que no va a derramar vino nuevo en odre viejo, o sea que nuestro odre debe estar siendo limpiado, y por eso nosotros hemos estado haciendo las ministraciones, hermano. Ya vamos a terminar lo que es la iniquidad, ya vamos a terminar esta ministración y también vamos a terminar ya también lo de la ministración del corazón, hermanos. Entonces es importante que
tú sigas trabajando en esas áreas que el Espíritu Santo te está ministrando para tener un corazón limpio, para tener un corazón sincero, porque el corazón anteriormente nuestro era engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero el Señor cambió el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero sin embargo hay que limpiarlo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón es que salen los malos pensamientos. Entonces tú te puedes esculcar, tú te puedes examinar y mirar cómo son tus pensamientos, qué es lo que hay en tu corazón y si hay pureza en tu corazón. Tú mismo y el Espíritu Santo te muestra esas cosas, hermano. Y también si todavía se está manifestando el pecado en tu vida, que eso tiene que ver con la iniquidad. Entonces, mi hermano, es importante que nosotros avancemos. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, versículo 1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, esta parábola es muy popular, ¿sí?, entre nosotros y la utilizan mucho en las predicaciones. Pero igualmente, hermanos, es como el que oye la palabra del Señor y la pone por obra, es como semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquel hombre que escuchó la palabra del Señor, pero no la hizo, lo compararé a un hombre que no edificó su casa sobre la roca, sino sobre la arena, un hombre insensato. Entonces, esto es similar, hermanos, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, es lo mismo. Entonces, unas tienen lámpara, obviamente, ¿sí?, y unas tienen aceite y otras no tienen aceite. Tiene que ver con ir a la intimidad del Señor. Y más aún, hermanos, usted puede tener aceite en su lámpara y puede estar su lámpara prendida, pero también es necesario que tenga vasijas extras, porque aquí en el versículo 4 nos dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea, tenían unas vasijas. Y sabe, hermano, usted tiene que decirle al Señor que le dé vasija para echar aceite. El Señor mismo es el que nos da la lámpara. El Señor mismo es el que prende la lámpara. El Señor mismo es que da la vasija y el Señor mismo da el aceite extra, mis hermanos. Y eso usted debe ir a la intimidad con el Señor y debe aún de decirle: el Señor nos daba unas vasijas, nos daba unos baldes metálicos, mis hermanos, bien bonitos. Nos los daba para que echáramos ese aceite extra. Entonces es importante, mis hermanos, que usted también
pida esa vasija y pida aceite para su lámpara y también para el aceite. Entonces, extra. Entonces, hermanos, cuando aquí nos dice que ellas durmieron y cabecearon y después las despertó el clamor, mira, hermanos, que está el clamor de los profetas, hermanos, está el clamor del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces dice, aquí viene el esposo. Asimismo, como Juan el Bautista, mis hermanos, anunció la venida del Señor, también las compañías de profetas, hermanos, se manifestarán y hablarán acerca de la venida del esposo. Y estos profetas están despertando a la novia, mis hermanos, están despertando las dos vírgenes, hermanos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, vayamos a la presencia del Señor, vayamos a la intimidad con el Señor y pidamos la vasija y pidamos aceite, hermano, no solamente para el día, no solamente para el momento, mis hermanos, como podemos decir que si nosotros estamos actuando para el día de hoy o estamos actuando para la eternidad, ¿sí? O sea, si nosotros estamos actuando para este tiempo solamente, hermanos, para el día a día, pues tendremos el aceite para el día a día, pero necesitamos tener aceite, hermanos, para el tiempo futuro también, mis hermanos. Entonces debemos de actuar para la eternidad, no solamente para este tiempo presente, mis hermanos. Entonces, aquí nos habla el Señor de aquellas vírgenes y unas que pues entraron al aposento, hermanos, al aposento de bodas. No estamos hablando de las cenas de las bodas, no estamos hablando de esto, sino de entrar al aposento a la boda, a la consumación de la boda, ¿sí? Es esta parte de la que el Señor está hablando. Y entonces muchos que no tuvieron ese aceite extra para sus lámparas, que no estaban yendo a la intimidad con el Señor, entonces ¿cómo podrían entrar a la habitación, a la intimidad con el Señor de su boda? Entonces es importante, hermano, no se está hablando que se están yendo al abismo, perdón, al lago de fuego, no se está hablando, sino que le está diciendo, no las conozco. ¿En qué sentido? Como esposa, como novia, que contrae matrimonio con ella, contrae nupcias y entra a la habitación. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que estas bodas del Señor tienen que ver mucho es con la boda que se acostumbraba a la mujer de Israel, ¿sí? Es importante que tú puedas mirar el comparativo de una boda judía del tiempo antiguo, ¿sí? No del tiempo de ahora, sino del tiempo antiguo y lo que es esta parábola. Y así la podrías entender mucho más. Bueno, y entonces nosotros tenemos también otra parte que el Señor nos habla, es sobre la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos es algo bien, hermano, bien tremendo, porque el Señor va a dar estos talentos es de acuerdo a la capacidad que tú y yo tengamos, hermanos. Entonces, de acuerdo a esa capacidad que tenga cada persona, el Señor les da los talentos, mi hermano. Y digámosle que hay muchas personas que se caracterizan por ser líderes, tienen un liderazgo. Y déjame decirte que a esas personas no se les ha dado solamente un talento. Quizás se les ha podido dar 2, o quizás se les ha podido dar 5 talentos, o 3 o 4, no sé. Pero debes entender esto, que muchas personas que son líderes, el Señor les da ese talento para desarrollar ese liderazgo y para reproducirlo. Entonces a otras les dará un talento de acuerdo a su capacidad, mi hermano. Y entonces allí es donde la actitud de esta persona. Miremos allí mismo en Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Miren, mis hermanos, que concluyendo igualmente, no se está hablando de lanzarse al lago de fuego, sino echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mis hermanos, esta parábola tiene que ver con los talentos, con lo que el Señor nos entrega desde antes de la fundación del mundo para hacer su obra aquí en la tierra, mis hermanos. Y dígame, hermanos, si a cada uno de nosotros no nos rescataron para hacer una obra. Sí, a cada uno de nosotros. Y como dice la parábola, de acuerdo a la capacidad de cada uno se le da. Pero lo que me llama más la atención es de aquel siervo, hermano, que se le entrega solamente 1 talento. Y miremos lo que dice este siervo. Dice: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Entonces mire lo que hace el miedo. O sea, nosotros podemos conocer al Señor y podemos decir que hay veces es duro, como dice aquí el siervo, o que ciega donde no sembró. Podemos decirlo, pero el punto de este siervo es que ha tenido miedo. O sea, tiene miedo el Señor, no ve la misericordia, no ve el amor, no ve las cosas, sino que ve las cosas fuertes de lo que es Él, mis hermanos. Y nosotros no debemos de estar mirando no solamente que Él nos mete en un desierto, que Él nos mete en una prueba, que Él tal cosa y que ya estoy cansado de eso y tal cosa. No, hermano. Si nosotros, el Señor nos dice que para todo aquel que ama al Señor, todas las cosas nos sirven para bien, pero este hombre tenía miedo y esa es la causal de él. Por tanto, él dice que escondió el talento porque tuvo miedo de lo que él era. Pero nosotros también debemos de saber que no solamente Dios es duro, no es solamente el Señor, Él recoge donde no ha sembrado. No, hermanos, el Señor también es amor. Porque Juan nos dice, Dios es amor. Y entonces aquí está el problema de este siervo. Y como nos dice la palabra de Dios, que el Señor le hace un reclamo y le dice, siervo malvado y negligente. Y la palabra
negligente tiene que ver lo mismo con lo que dice Jeremías. Dice, maldito el varón que hace la obra de Dios negligentemente, porque el negligente es falta de cuidado, falta de atención, aplicación o diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Ahí está. Entonces el Señor dice, maldito el varón que hace la obra de Dios negligentemente. Esto es el punto. Y hermanos, pues aquí dice que lo hubieran colocado en los banqueros. Y los banqueros, hermanos, es cuando aquellas personas que tienen un llamado especial, digámosle un llamado apostólico, donde el Señor encomienda una obra y él en su negligencia no la hace. Entonces él dice, siervo negligente, aunque sea hubieras trabajado allí en la iglesia con tu pastor, ahí hubieras trabajado, ahí hubieras desempeñado toda esa parte tuya, ese potencial que te di, pero eres negligente, malvado. Y le dice, echarlo a las tinieblas de afuera. En Lucas 13. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Bueno, mis hermanos, en esta última parábola, el Señor nos está hablando. Mire que en la parábola de las vírgenes es el Señor el que cierra la puerta con las 5 vírgenes sensatas. Pero aquí, en esta parte, ya es el padre de familia el que cierra la puerta, ¿sí? Entonces, una cosa es entrar a la habitación nupcial, ¿sí? Y otra cosa es entrar al reino, ¿sí? Y que el padre de familia se levanta y cierra la puerta, y entonces allí ya no hay entrada más al reino. Por eso es que está diciendo procurad entrar por la puerta angosta, ¿sí? Entonces aquí esta puerta angosta tiene que, porque le están preguntando que si son muchos los que se salvan. Entonces, y a lo último, pues ya estuvimos hablando de que vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del sur. Aquí nos agrega el norte y el sur, y se sentarán a la mesa en el reino. No solamente el pueblo judío, ¿sí? Sino que también, hermanos, se sentarán del norte, del sur, del oriente y del occidente. Y entonces nos dice aquí, he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y hermano, en esta parte es bien interesante porque, por ejemplo, en el tiempo que nosotros empezamos a caminar en Cristo Jesús, que el Señor nos colocó en esta iglesia, hermanos, es importante porque la doctrina, la revelación, el entendimiento de la palabra era muy diferente para estos tiempos. En estos tiempos hay mucha revelación, hay entendimiento de la palabra, y entonces, hermano, el discípulo está caminando pero súper rápido, ¿sí? Está entendiendo las cosas y está caminando súper rápido. Entonces, por eso dice que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, el punto es que nosotros despertemos, hermanos. Despertemos y empecemos a caminar esa buena carrera que el Señor nos tiene, hermanos.
miremos un poquito más acerca de el ser hallados dignos. El Señor nos habla de ser hallados dignos, de ser hallados aprobados, de no ser avergonzados, de ser hallados vestidos, mis hermanos. Entonces, estas cosas son bien interesantes que nosotros las podamos entender. Y en Efesios 4:1 nos dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando a nosotros de algo bien interesante y dice: soportaos con paciencia los unos a los otros. Esta parte de ser hallados dignos es de que en ese caminar en Cristo, en el río del Espíritu, mis hermanos, es como decir, las piedras entre ellas mismas se pulen, mis hermanos. Y entonces es importante que nosotros en este caminar en Cristo, mis hermanos, dice aquí que con toda humildad y mansedumbre soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, caminar en el Espíritu, mis hermanos, y en ese vínculo, en esa unidad, en el Espíritu Santo. El Señor nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, hermanos. Entonces dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, hermano, es importante que nosotros seamos hallados dignos del Señor. Aquí en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 4 nos dice: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nosotros podríamos estar mirando qué es lo que pasa con esta iglesia de Sardis que no se halla digna. Y entonces dice que el Señor conoce las obras, dice sé vigilante. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, anda en la carne, hermano, y se le están muriendo todas las cosas, ¿sí? Y entonces el Señor dice: vigila. Entonces el ser hallado digno, porque aquí hay otros que no han manchado sus vestiduras blancas. Entonces aquí está diciendo que aquellas personas que andan en la carne, que están dormidas, mis hermanos. Y entonces el Señor le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. O sea, es una iglesia carnal, mis hermanos. Es una iglesia que anda y se le están muriendo las cosas por el mismo hecho del pecado. Pero allí en Sardis hay unas personas que no han manchado sus vestiduras porque son dignas. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es ser hallado digno. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 nos habla también la palabra acerca de ser hallados dignos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué bueno, mis hermanos. Es importante entonces que nosotros podamos entender lo que es ser hallado dignos, y esto tiene que ver en el tribunal de Cristo, mis hermanos. Dice aquí que en el justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y entonces aquí el Señor va a pagar, hermanos, de acuerdo a lo nuestro, al padecimiento, a lo que hayamos sido atribulados, todo lo que haya habido en nuestras vidas, el Señor va a pagarlo. Pero es este punto de ser hallados dignos, hermanos, y no andar en las obras de la carne, no andar más, hermanos, dormidos, mis hermanos, y que el Señor nos coja como ladrón en la noche. También nos habla la palabra de Dios de ser hallados aprobados, también nos dice esto. Es algo muy parecido, pero es importante que nosotros lo leamos. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19 nos dice la palabra. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahí está, hermano, desde acá, desde el caminar con nosotros, el caminar unos con otros, el apóstol Pablo está diciéndoles a los corintios, y recordemos que la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, hermanos. Eso tengámoslo en cuenta, de que ellos tenían todos los dones espirituales y profetizaban y todo, pero eran carnales, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, es preciso que entre vosotros haya disensión, o sea, haya disputas y todo ello, para saber cuáles que son los aprobados, ¿sí? Entonces es importante que en nosotros pues haya esa situación de la carnalidad, pero que también nosotros vayamos, llevemos la cruz y crucifiquemos ese hombre viejo para ser aprobados, ¿sí? Es importante eso. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 nos dice la palabra de Dios también. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Esto es muy tremendo, mis hermanos, y si tú estás reprobado, hermano, si tú en tu interior, mirándote a ti mismo, si te encuentras reprobado, entonces arrepiéntete, hermano, y empieza a caminar en Cristo Jesús, hermano. Empieza a tomar la cruz, empieza a crucificar ese hombre viejo, hermano, para morir y resucitar juntamente con Cristo, mis hermanos, porque ese es el punto, mis hermanos. La palabra de Dios también nos dice que no seamos hallados avergonzados, ¿sí? Que no nos avergoncemos en el día de ese juicio. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 26 nos habla. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Sí, hermanos, entonces aquí la parte importante que el apóstol Juan nos está hablando, mire, en el versículo 27 nos está diciendo, permaneced en él, permaneced vosotros, y aún nos dice a nosotros en el versículo 28 también otra vez, hijitos, permaneced en él, ¿sí? Entonces nos está hablando constantemente de una permanencia en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en el día que nosotros vayamos a ser juzgados, ese día no nos avergoncemos de él por ese juicio que haga el Señor. Entonces dice aquí en el versículo 28, dice, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, o sea, estemos tranquilos, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es la misma actitud nuestra a la que nos va a llevar a salir avergonzados delante del Señor. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 19, nos dice la palabra también algo sobre el permanecer en él y no ser avergonzados. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esto es muy tremendo, hermano, porque el apóstol Pablo ya sabe, hermano, lo que a él le está preparado. Y entonces él está diciendo, hermano, que en la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. O sea, nosotros nacemos de nuevo y también recibimos el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ir creciendo, o sea, lo que hemos estado hablando acerca de llegar al discipulado, no más ser oyentes, no más estar viendo, hermanos, nacimos de nuevo, pero vemos el reino, pero con eso nos conformamos. No, mi hermano, el Señor está diciéndonos que crezcamos, que tomemos una decisión de caminar con Cristo en sus mandatos, en sus enseñanzas. Esto es empezar a llevar la cruz para después llegar. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermano, en la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, o sea, en su muerte, en su descanso, en el estar con el Señor también. Hasta eso, mire cómo el apóstol Pablo lo habla. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que de nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre y ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así, a esa estatura, hermano, debemos de ir llegando nosotros en la parte de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Ese nacimiento en el Espíritu, hermanos, es en un progreso. Y este varón, el apóstol Pablo, estaba hablando algo donde ha obtenido una madurez, de que no le importa si va a morir o no, o si va a vivir, pero está diciendo que él de nada será avergonzado, mis hermanos, de nada. Y él tiene una plena confianza. Esto es muy hermoso, mis hermanos. Y el ser hallado vestido, la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, hermanos, nos está hablando del ser hallado vestidos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mira, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando entonces deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, o sea, en la muerte y decir, o en la resurrección de los muertos, en el arrebatamiento, mis hermanos, de ser transformados, de ser hallados en esa habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Entonces, esto es lo que el Señor habla de ser hallados vestidos. Aun cuando el Señor venga, no nos encuentre tampoco desnudos, sino vestidos, revestidos de Cristo, y así ser transformados. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 nos dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí está. Entonces, de esto es lo que está el apóstol Pablo hablando en 2 de Corintios. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, si tú estás velando, si tú estás orando, metido con el Señor, de seguro vas a saber cuándo viene el Señor, porque el Señor cualquier cosa se la va a hablar a sus siervos los profetas. Entonces, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, el andar desnudo, hermano, es andar como andaba uno con ese hombre viejo. En lo antiguo, en lo que uno andaba, eso es andar desnudo. En lo que, si el Señor nos hizo unas nuevas criaturas, entonces el mundo no nos conoce. Pero si nosotros estamos andando desnudos, es en lo antiguo que nosotros éramos. Estamos andando y entonces esa es nuestra desnudez, en lo que andábamos antiguamente sin Cristo. Y entonces para que vean nuestra vergüenza, ese es el punto. Mis hermanos, entonces en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 nos dice hacia un llamamiento a una vida santa. El apóstol Pedro nos exhorta a que seamos sobrios y que esperemos por completo la gracia del Señor nuestro Señor Jesucristo en su venida. Miremos entonces en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya, hermanos, esto es muy tremendo porque el apóstol Pedro, nos está diciendo de ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento, y esto es crucial, hermanos. Esto tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, hermanos. Esto tiene que ver con parte de lo que es nuestro carácter. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y dice aquí, sed sobrios, o sea, no andemos borrachos. Y la borrachera tiene que ver cuando nosotros perdemos nuestros sentidos. El apóstol Pablo nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Esto tiene que ver con la sobriedad, y esto tiene que ver también con la borrachera. Si la serpiente extravía nuestros sentidos en una tentación, allí estamos siendo emborrachados. Aquí el Señor nos dice, sed sobrios y esperad por completo la gracia, ¿sí?, que traerá el Señor Jesucristo cuando sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, antes de conocer a Cristo, cuando estábamos en el mundo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a esos deseos, sino como aquel que os llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, esto nos habla de ser hallados vestidos, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que seamos fortalecidos en el Señor, Padre Santo. Seamos fortalecidos en ti, Rey Santo, Señor, para seguir adelante, Señor, bendito Dios, Señor, y permanecer en ti, Señor. Permanecer, Señor, vestidos, Señor, permanecer y ser hallados, Señor, dignos, Señor, y no avergonzarnos, Señor, en aquel día, Padre Santo, Señor, de ser aprobados, Rey Santo, Señor, Padre Santo, Señor. Oh Rey, gracias, Señor, por el entendimiento que nos das, Señor, acerca de las parábolas, Señor, y de tu venida, Rey Santo, Señor, porque queremos ser como aquellas vírgenes, Señor, sensatas, Señor, que tenían aceite, Padre, que tenían aceite en sus lámparas y aceite extra en sus vasijas, Señor, bendito Dios, Señor, tenían provisión de aceite, Rey Santo, Señor, para cuando el novio viniese, Rey Santo, Señor, y sí que lo necesitamos, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor, y despierta, Señor, a tu iglesia, Padre. Despierta a tu iglesia del sueño, Rey Santo, Señor. Despierta a tu iglesia ese sueño profundo, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, despierta a tu iglesia, Señor. Despierta a tu iglesia, Rey Santo, Señor. Despierta a tu iglesia, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y vuelva, Señor, a tus caminos. Se vuelva en sí, Señor, bendito Rey, Señor. Y sea acomodando sus ropas, Señor. Sea acomodando su desnudez, Señor. Sea acomodando sus lámparas, Señor. Sea el fuego encendido, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Despierta a aquellos, Señor, valientes, Rey. Señor, bendito Dios, sana a estos valientes, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor muestra, hermanos, una antorcha encendida. Se ha encendido una antorcha que estaba apagada, se ha encendido, se ha despertado y se ha encendido el fuego en un profeta. Oh Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Amén y amén.